Muy buenas noches, bienvenidos a Especial Coronavirus. Arrancamos con una noticia de último momento, porque se acaba de conocer el parte del día de hoy. Son en total 4.231 los nuevos contagios del día de hoy y además son más de 40 los muertos. Los casos siguen en contagio, pero saludo a mi compañero Hugo Machiavelli. Muy buenas noches, Hugo. Hola, Agustina, buenas noches. Exactamente, hoy, en el día 120 de esta cuarentena intermitente, tal como la bautizó el viernes el gobernador Axel Kicillof. El presidente allí dijo que estamos muy, pero muy lejos de haber ganado esta batalla. Y el discurso épico no soslaya o no impide la arbitrariedad en el uso de la información, porque hay datos que no se conocen y que los médicos denuncian, sobre todo en el conurbano, respecto a la capacidad sanitaria y otros datos también de la pandemia. En ese sentido parece que el gobierno está contrariado. En las últimas semanas, con la decisión en el tema Vicentín, las contrariedades o contradicciones en el tema del memorándum con Irán, también en el tema sobre las declaraciones de Venezuela, el enfrentamiento con Eve de Bonafini, el desacuerdo con lo que Cristina Fernández avaló de la nota de Alfredo Zayat en página 12, las contradicciones con Víctor Hugo Morales, que llevó al presidente a llamar a la radio, y ni que hablar cuando le preguntaron el viernes sobre el bloqueo de los moyanos a Mercado Libre y dijo que no sabía bien cuál era el conflicto, demuestran un presidente que, como dijo hoy Jorge Fernández Díaz aquí en La Nación, parece que tiene una propia grieta, un fuego amigo adentro de un kirchnerismo que quiere avanzar porque está preocupado por las decenas de causas que en la justicia federal avanzan. Esta semana es importante esto. La Sala 1 de la Cámara Federal, en la etapa de la megacausa Cuadernos, en donde se investiga el posible lavado de Fabián Gutiérrez, el exsecretario de la vicepresidenta Cristina Fernández, que fue asesinado. En esa etapa se describe en detalle en el dictamen cómo los secretarios y todos los que rodearon al kirchnerismo llevaron de manera solapada, disimulada, recaudaciones del presunto dinero de la corrupción. Y cómo eso se visibilizó en estancias, en propiedades, en bienes suntuosos, en cuentas en el exterior. Todo lo visible fue expuesto en la justicia federal, que parece que avanza. Por eso parece que en el gobierno este fuego interno quiere seguir con la reforma judicial. El presidente tal vez esta semana envíe al Congreso esa idea de reforma e incluso quiere desplazar a algunos jueces que avanzan allí en Comodoro Pi. También se renovó el ataque a periodistas y, por último, la preocupación sobre el tema Moyano. Moyano, que se alió nada menos que con Caballo Suárez en un conflicto de pesqueros en Chubut que ocasionó 300 kilos de langostinos tirados a la basura y que bloquea ahora Mercado Libre. Pero Alberto no puede salir a decir lo que hace un tiempo señaló sobre Alberto Moyano. Lo destacó como un líder gremialista ejemplar y dijo el inmenso Hugo Moyano. Por eso, mientras el presidente intenta soslayar y bajarle el precio a este conflicto interno, intenta de algún modo explicar lo inexplicable. Bienvenidos a un nuevo especial de coronavirus. Y arrancamos una nueva etapa, de cuarentena, como han dicho algunos, intermitente, pero también de apertura. Vamos a intentar volver hacia una nueva normalidad, pero de manera escalonada. Así lo dijo el presidente Alberto Fernández el viernes cuando anunció esta nueva etapa. Pero sucede también mientras aumentan los contagios, ¿no? Se los decíamos recién, son más de 4.200 los casos del día de hoy. La pregunta es, ¿va a haber un aumento de casos en esta nueva etapa? ¿Va a ser radical el aumento de casos? ¿Cómo vamos a enfrentar este nuevo momento? Bueno, de todo eso vamos a hablar con el doctor Conrado Stoll, que va a estar en minutos con nosotros. Pero quien tiene una visión particular también de la cuarentena es el señor Hernán Lombardi, que esta semana, de hecho, junto a otros 8 dirigentes de Juntos por el Cambio, sacaron un libro que habla sobre distintas perspectivas que tiene el partido político sobre distintos aspectos de la realidad, pero particularmente también sobre la cuarentena. Así que en instantes vamos a estar hablando con él para que nos cuente un poco más sobre esta perspectiva que tiene Juntos por el Cambio respecto a la cuarentena. Pero por supuesto, Hugo, mientras sucede todo esto, mientras hablamos de la cuarentena, hay otros temas a nivel político que en la Argentina siguen sucediendo. Hablamos, por ejemplo, de la muerte de Fabián Gutiérrez. Bueno, de todo eso vamos a hablar con Margarita Stolbizer, que se va a sumar también con nosotros a este programa con su análisis sobre todo lo que está sucediendo a nivel político en la Argentina. Pero también lo tenemos a Javier Mozo con un móvil que realmente les va a interesar mucho ver. Es un
club en el barrio de Barracas que ha sufrido 5 robos en lo que va de la cuarentena, porque claro, los lugares están vacíos y entonces eso le deja espacio libre a los ladrones. Bueno, han entrado ya 5 veces y se robaron, Hugo, hasta los cables de luz. El lugar está en penumbras ahora directamente y por supuesto en el medio de esta situación económica hay una fuerte preocupación respecto a si podrán volver a funcionar o no. De seguridad. Así que bueno, todo eso lo vamos a tener en un ratito nada más. Nosotros ahora nos vamos a una pequeña tanda, en 2 minutitos nada más. Estamos de vuelta con Especial Coronavirus. Seguimos en este especial coronavirus, no te pierdas La Cornisa, un programón que arranca a las 8 en este nuevo horario con Luis Majul. Vamos a hablar ahora con Conrado Stoll. Agustina contó que son más de 4.000 los casos y el número 4.000 puede ser una preocupación o está dentro de lo esperable. Stoll, ¿llegamos al pico? ¿Podemos tener expectativas de descenso en esta curva? Buenas tardes, Hugo y Agustina. Buenas tardes. No, probablemente no sea el pico esto. Creo que han citado al presidente en un diario de Inglaterra que decía que se llegaría en agosto y los cálculos de alguna universidad americana es que el pico va a llegar, o sea, el máximo de contagiados en septiembre. Primera quincena de septiembre y el pico de mortalidad para fines de septiembre. Siempre la mortalidad sigue. Pero el análisis ahora es, los contagiados han aumentado. El aislamiento que se intentó unos días hasta el 17 evidentemente no fue significativo. El aislamiento se sabe que controla pandemias, pero tiene que ser muy estricto. También hace caer al PBI dramáticamente. Pero el hecho de que sean 4.000 infectados, 3.300, 4.000 y pico también hace un par de días, eso es la mitad de los test que se hacen por día están dando positivos. Cuando el 40%, 30 y pico, 50% de los test que se hacen dan positivos, la pandemia está un paso adelante. Entonces lo que hay que hacer es escalar la magnitud de la cantidad de los test que se hacen. Se hacen 11.000 por día, considerando lo que hace Uruguay, lo que llegó a hacer Uruguay, podríamos hacer 30.000 o 40.000 por día para poder encontrar a los contagiados y algunos de los contactos por lo menos para aislarlos. Claro. Y lo otro que es crítico, extensamente publicado en los primeros 10 días de julio, es que la principal herramienta de contención de la diseminación de la pandemia es el uso de máscara, pero ese uso tiene que alcanzar al 90% o más de la población. Nariz y boca tapadas todo el tiempo que están fuera de su casa. Eso es probablemente la herramienta más valiosa, más efectiva. Doctor, ¿usted cree que, bueno, me gustaría saber, ¿no?, su opinión sobre esta nueva etapa? Alberto Fernández hablaba de un intento de una vuelta a la normalidad, pero de manera escalonada. ¿Qué opina de esta estrategia? Eso es mucha gente, la población, ya sabemos, tenemos una alta densidad poblacional, hablamos siempre de AMBA, que es donde está el problema principal en nuestro país. Y hoy vimos los videos en todos los noticieros durante la tarde. Un día de primavera y la gente llenaba las veredas, estaban abarrotadas. Entonces ahí viene de nuevo la responsabilidad individual, que es crítica para la pandemia. Si uno ve que la calle está así, uno no debería salir. Con los chicos, se veía gente mayor. En la tapa de uno de los diarios principales hoy, 2 personas en el bar de la Biela, en Recoleta, sin máscara, y eran los 2 mayores de 70 años probablemente. Entonces, se puede volver una vida semi o entre comillas normal, pero ¿qué pasa? Hay que hacer el testeo para detectar los lugares súper contagiadores, porque si esa gente circula con el que no está contagiado, los va a contagiar. Los jóvenes tienen que entender la importancia de no diseminar la infección, porque estos jóvenes se juntan, hacen reuniones y después caminan en esos grupos o están en una oficina y pueden también contagiar. Acuérdense que la ley se da, el 10% contagia al 80%. Perdón. Lo interrumpo en este punto porque está mencionando algo interesante que tiene que ver, por ejemplo, con los jóvenes, que muchas veces, por ejemplo, son asintomáticos, ¿no? La pregunta es, ¿hay una carga viral distinta en las personas que son asintomáticas? Es decir, ¿tienen posibilidad de contagiar a alguien y que esa persona, digamos, que es contagiada tenga síntomas aún mayores? Buen punto. Lo que se sabe ahora es, menores de 10 años puede ser que sean menos contagiadores, pero a partir de los 10 ya es lo mismo para todos los adultos. Correcto. Es verdad, asintomáticos pueden tener una carga viral menor, pero contagian y pueden contagiar hasta 19 días. Y acordémonos, es imposible saber quién es ese asintomático. Claro. Y después está el presintomático y cuidado. La gente con síntomas leves, en muchos lugares estos son recursos que no tenemos, pero en lugares con recursos en el hemisferio norte les miden la carga viral, porque han descubierto que hay gente que tiene síntomas muy leves y les decían, vaya a su casa
y 3, 5 o 7 días después aparecían graves en el hospital. Esos eran los leves que cuando les miden la carga viral tienen una enorme carga viral. Pero el punto era bueno. En asintomáticos, carga viral en general menor, pero dispersan virus de hasta 19, 20 días y por supuesto son una fuente fundamental para la dispersión de la pandemia porque uno no sabe quiénes son. Por eso lo de la máscara. Correcto. La idea original de la máscara, más allá de que nos puede proteger de recibir el virus, la razón fundamental es que disminuye la salida de la nariz y la boca de los que están asintomáticos y no saben que están dispersando virus. Lo llevo a un paso hacia atrás porque usted señala y viene declarando que se testea poco, que es decir, que vamos detrás de algún modo de la situación respecto a otros países. ¿También pasa lo mismo a nivel de la información? ¿Están todas las cartas puestas sobre la mesa o nos están ocultando algunos datos y la verdadera realidad de la situación sanitaria en la Argentina y de la pandemia? No creo que no se oculte ningún dato. Se sabe lo que se publica. Cuando uno habla de asesores, uno tiene que mirar afuera y lugares exitosos. En Uruguay, el grupo de asesores era un investigador básico, un gastroenterólogo y un ingeniero. Interesante para considerar. En algunos países de Oriente, matemáticos. Quiero decir que mentes diferentes, con conocimiento diferente, probablemente manejen las cosas con ideas originales y diferentes. Pero no pienso de ninguna forma nada conspirativo y que se oculte información. La información puede no ser exacta. Cuando el ministro de la Ciudad da datos del sector público y el sector privado, justamente en la capital, tiene una gran cantidad de pacientes. Y la ocupación de camas puede ser un poco mayor. Y a veces he cuestionado cuando calculan ese famoso R, la dispersión del virus, el índice de contagio, y dicen que es 1.12, 1.08. No estoy seguro si tenemos datos como para poder calcular con 2 decimales un valor en forma confiable. Pero los datos son contundentes. De estar número 40 en el mundo en número de contagiados hace un par de semanas, estamos 20, al lado de Francia. Al lado de Francia, nunca habíamos pensado estar al lado de uno de los países que había tenido una catástrofe. Entonces estamos número 20 con la cantidad de contagios, en cantidad de muertes un poco menos. ¿Y esto qué nos ayuda? La temperatura benigna, la edad promedio de infectados muy baja, la BCG seguro tiene efecto, el clima sin duda, la gente no tiene que estar encerrada toda junta en un cuarto porque la temperatura es bajo cero como en el hemisferio norte. Entonces hay varias cosas que sin duda están ayudando a que esa mortalidad se mantenga baja. Esto de la BCG usted lo remarcó el otro día en Mirá, ¿no? No están 90% saturados, perdón. Lo de la BCG, lo remarcó en el programa Mirá, nos quedamos todos sorprendidos porque los que tendrían un alto porcentaje de la población tendría BCG en la Argentina y eso podría ayudar, podría prevenir. La idea es que sí, se está haciendo el estudio en Holanda y en Australia, vacunando con BCG al personal de salud para poder mostrar ahí sí en forma inequívoca si la mitad que fue vacunado tienen menos infección o una forma más leve que la mitad que no fue vacunada. Doctor. Pero los datos que los hicieron el grupo de Fauci, de Anthony Fauci de Estados Unidos, ese grupo estudió países de Europa, Brasil, México y la comparación era notable. La verdad que la mortalidad era significativamente menor en los países emergentes que tienen un menor recurso sanitario, sin embargo morían menos que en Estados Unidos donde nadie tiene la BCG. Y acá todos la tenemos. Eso es lo interesante de Argentina, Brasil y México. Todo el mundo vacunado. Es un gran dato ese. Doctor, le agradecemos muchísimo por este tiempo con nosotros. No, gracias a ustedes. Ahí está el doctor Conrado Stoll, entonces quien hablaba con nosotros. Nos vamos a una pequeña pausa, en instantes seguimos con más especial coronavirus. Muchos invitados el día de hoy, los esperamos, no se muevan. Bueno, estamos aquí en especial coronavirus y tenemos a Javier Mozo, porque está en el barrio de Barracas, donde hay un club que fue robado 5 veces y se quedaron incluso hasta sin los cables de luz. Javier Mozo, contanos mejor la historia, por favor. Buenas noches. Agus, Hugo, buenas noches. ¿Cómo están? En el Club Esportivo Barracas, en la calle Alvarado al 2700. Ustedes verán un haz de luz importante porque es el de la cámara, claro está. Vamos a pedirle a Andy que baje un segundo. Miren, observen cómo se ve la imagen. Penumbras totales. Estamos en el buffet. No te vemos. Estamos en el buffet del club y yo hago hacia la izquierda y me encuentro con este tremendo boquete. Tremendo. Con este tremendo boquete que está desde el primer robo, que fue a poco de haber comenzado la cuarentena obligatoria, porque
En más de 100 días de cuarentena, a este club lo atacaron en 5 oportunidades. De hecho, Javi, te interrumpo un segundo para contarte a vos y a la gente que lo que estamos viendo al costado, mientras vos hablás, son las imágenes, de hecho, de lo que se encontraron, ¿no? Con los robos de esto que vos vas a relatar ahora. Las imágenes, exactamente. Bueno, nosotros estamos con Lucas García, que es un profe acá del club, y nos va a contar cómo se fueron sucediendo y vamos a ir recorriendo el club, por supuesto, por lugares que son totalmente a oscuras. Lucas, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes primero por venir a contar un poquito de lo que pasó acá. Como vos bien decías, 5 robos ya tuvimos de que arrancó la cuarentena. El primero fue este boquete que hicieron. ¿Y qué se llevaron? De acá, por suerte, poco de todo se llevaron caja registradora, botines que teníamos guardados. No llegaron a llevarse más artículos de electrónica porque en ese primer robo llegó la policía. Llegó la policía a tiempo. Llegó la policía porque un vecino escuchó los ruidos del boquete que hicieron, la verdad, y dio tiempo a llamar a la policía. Y el boquete, perdón, fue de aquel lado para acá. Claro, de aquel lado, que es el lado del boxing, que ahora no vamos a poder entrar porque esta puerta está clausurada. Y por la otra entrada también clausuramos todo para tratar de que no ingresen. Claro. O si tratan de ingresar, que les cueste más y hagan mucho ruido. Sí. Ingresaron de allá para acá y se llevaron la caja registradora que estaba acá, en esta zona, y entraron para atrás para la parte de adentro del buffet, donde trataban de llevarse botines y demás cosas electrónicas que, bueno, después de esa primera vez decidimos sacar todo, obviamente llevarnos para que si vuelven a entrar no se lleven nada más. Claro, de valor, digamos. Eso fue el primer robo. Ahora nosotros vamos a empezar a caminar. Vamos a encontrar solamente la puerta de entrada del club donde sí hay luz. Hasta ahí, hasta ese lugar, que es ahora donde vamos a traspasar el umbral de la puerta. Ahora acá hay luz. Que esto también se la llevaron. ¿Esto también se llevaron? Y la pusimos hace poco para al menos tener un poco de iluminación para ingresar. O sea que no se salvó nada. No se salvó nada. Más que nada lo eléctrico. En esta lamparita que ahora vamos a tener ahora, que también hay luz, también la habían llevado, que la pusimos ahora. Hasta esta lámpara se llevaron. Y como pueden ver acá pusimos rejas. Esto no estaba. Esto no estaba y se puso el último fin de semana para tratar, como te decía, porque pueden ingresar por el primer piso, por el frente del club, y para que hagan ruido al menos si quieren ingresar de vuelta por este lado. Si quieren ingresar por acá. Claro. Y ahora empezamos a caminar por donde es la cancha de fútbol del club. Y observen lo que es esto. No sé si se puede ver ahí ustedes, chicos. O sea, el hecho es que no se ve nada. Los monitores. Tremendo. Estamos en la cancha del club. No dejaron ni los cables. No hay absolutamente nada. ¿Y por qué? ¿No hay luz? ¿Por qué acá, Lucas? No hay luz porque de acá se llevó todo el cableado eléctrico, además de 3 focos LED que teníamos, se los llevaron. Y la última revisión, cuando empezamos a poner las rejas y todo, tapiar todo, cuando subieron al menos a sacar los pocos focos de luces LED que habían quedado, se encontraron que no había nada de cableado. Entonces se decidió para ver de que no se lleven más todos esos focos que se invirtió en el club hace poco. Se decidió sacar todo y así quedó el club. Como pueden ver, a oscuras. Directamente no se puede ver nada, tanto acá como en todo lo que resta del club que ahora van a poder ver. Le quería preguntar si identificaron a alguien, si detuvieron a alguien, Javier. Hace 8 años que soy profe del club. ¿Qué te genera toda esta sensación cuando venís a ver y te encontrás con todo esto? La verdad, ese estado de abandono porque no se puede hacer nada, la verdad que me provoca dolor, tristeza. De acá más de 100 chicos por día pasan acá por la canchita a hacer actividad física, a hacer fútbol. Como te contaba hace un rato fuera de cámara, acá nadie cobra nada, no se cobra tanto eso? Los profes, todo ad honorem. Lo hacemos por amor al club. Ad honorem por el club. Por el club, acá yo jugué acá de los 5 años, me retiré en el baby fútbol y después empecé a ayudar como profesor y hoy soy uno de los profes del club. Y acá nadie cobra nada, acá lo hacemos por amor, porque queremos la camiseta, porque queremos los colores y queremos el barrio. Y los chicos, además, no pagan una cuota. Claro, vienen y juegan, solamente se vienen a divertir. Netamente social la institución, para ayudar, para sacar a los chicos del barrio, de eso que tanto se necesita y de lo que tanto se habla. Vamos a seguir caminando, porque de acá vamos a pasar a un área donde se sospecha que por acá entraron. Exactamente, como decíamos, allá por las rejas, después ingresaron a esa puerta que ahora está tapiada, que es donde da el boquete del buffet. Lo que veíamos recién al principio. Lo que veíamos recién al principio, el boquete, lo hicieron a través de esta zona, que es una de las entradas,
que no lo van a poder Y acá está ver todo en este soldado momento. ahora, por lo que vemos. Está todo soldado para que tratar de que no entren, y si entran, que rompan y hagan mucho ruido para que los vecinos escuchen. Para que los vecinos escuchen. Exacto. Tremenda la Y historia, este Javier, patio, que está abierto, Exacto. lleva a un fondo, Lucas. ¿Qué Exactamente. sería? Lleva al fondo una canchita auxiliar que tenemos que nos sirve para que entrenen los chicos más chiquititos, capaz. Y está la zona de pilates. Ajá. Y todos los vestuarios que hicieron nuevos. Sí. Y el gimnasio de pesas, que también está allá, que también sufrió robos. Javier. ¿También robaron? También robaron. O sea, acá había elementos de pesas. Se llevaban elementos de pesas, que había discos olímpicos, barras y demás. Impresionante. Que se Javi. llevaron la mayoría. Claro, Dejaron impresionante. solamente Javi, los tremenda, más la pesados. historia. Y ahora- Te pedimos Tremendo. que le agradezcas a él por habernos contado esta historia, dejarnos entrar a este lugar, que la verdad, nada, es tristísimo lo que está sucediendo. Pero bueno, en la semana pasó de todo, en términos de coronavirus, en términos de los anuncios respecto a la pandemia y a la cuarentena, y también en términos políticos. Esto es lo que pasó en los últimos 7 días. Me equivoqué con el tema de Vicentín, porque yo creí que la situación estaba mucho más asumida y que todos, cuando yo anunciara que el Estado iba a ayudar a recuperar a la empresa, iban a salir todos a festejar. No sé quién le puede haber dicho que íbamos a aplaudir la expropiación de Vicentín cuando tenía un tufo a arrebato de la propiedad privada. Eso habla de cuando los tipos viven en un termo. Mauricio Macri viaja a Paraguay. El miedo ha llevado a la urgencia, a la tomada de decisiones apresuradas que pueden haber sido muy dañinas. Reunión virtual con referentes de Juntos por el Cambio. 1 de cada 2 argentinos van a ser pobres cuando salgamos de la pandemia. Y nosotros no tenemos que dialogar para resolver el problema de los dirigentes, sino de la gente. No podemos trabajar con gente que destruyó el país. Con ellos nunca vas a ir a ningún lado, ni a misa, por decir, con esa gente. Y me parece que nos vamos a pique así. Se suma Julio De Vido, dice, saludo y coincido absolutamente con la nota de las madres. Y ahora Juan Grabois le dice a De Vido, no sé cómo te da la cara, con varios de esa foto te juntabas a hacer negocios. Por tipos como vos, Macri llegó a presidente. Hay ministros que participaron en asesinatos de Costequi y Santillán. ¿Usted lo dice, Nora, por Felipe Solá? Sí. Para hacer una limpieza tenés que meter preso medio gabinete. Renunció el juez Rodolfo Canicova Corral. Tiene 5 denuncias en el Consejo de la Magistratura que, a pesar de todos los intentos que hizo él y que hizo una parte del kirchnerismo para tratar de salvarlo, siguieron abiertas. Yo no tengo ningún borde, como dice algún sector de la prensa, que estoy al borde de un juicio político. Eso es absolutamente falso. Y bueno, una de las cosas que me voy a evitar era eso, levantar a esta gente. Investigado por enriquecimiento ilícito, sobornos, sobresueldos de la CIDE, una radiografía perfecta de la oscura justicia federal argentina, siempre oficialista, siempre vinculada con los servicios de inteligencia. Lo que muestra el mundo es, como se dijo para la Argentina, algo así como un stop and go, ¿no? Ir y venir. Que la sociedad no se confunda, esto no es el último esfuerzo. Hacemos un esfuercito más, llegamos hasta el 17 de julio, hacemos la cuarentena y ya está. El esfuerzo recién empieza cuando tengamos que empezar a reconstruir lo que la pandemia nos dejó. Está claro que Argentina ya tenía una economía enferma y a esa economía le llegó el coronavirus. Cuando el coronavirus le llega a alguien que está enfermo es más difícil. El uruguayo tiene una vocación genética en la libertad y en eso obviamente nos inspiramos. Yo no estaba dispuesto a obligar a los uruguayos a confinarse, ir rumbo a un estado policíaco. El gobierno de Alberto, a través del embajador argentino ante los organismos internacionales, había cuestionado la violación de derechos humanos que existe en Venezuela. Se dio vuelta, Alberto. El gobierno ayer dio un paso un tanto desilusionante. Nosotros nunca hemos desconocido la legitimidad del gobierno de Venezuela, si es por eso que Guaidó no fue reconocido por nosotros cuando lo había reconocido el gobierno anterior. Y nosotros, en el tiempo que viene, entre el 18 de julio y el 2 de agosto, vamos a ir tratando de volver a la vida habitual en este nuevo mundo, en este mundo diferente que nos exige cuidados diferentes.
Pasó de todo esta semana, ¿eh? El resumen lo tuviste acá, por supuesto en el especial coronavirus. Tal vez lo más claro es la interna por primera vez en el gobierno, pero queremos invitar a Luis Majul, que ya está preparándose para la cornisa que viene a continuación, para tener su mirada, por supuesto, en este especial. Hola Luis, buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero, antes que nada, decir que hay que completar el informe con lo que pasó en las últimas horas. El brutal apriete de Moyano contra Mercado Libre. Digo brutal porque esto no es a favor de los trabajadores, ni siquiera de los trabajadores camioneros. Es solamente a favor del poder y eventualmente la cuenta bancaria del clan Moyano. Nosotros vamos a hablar de eso y mucho en la cornisa, Pero es Moyano, con lo que hizo esta semana, no es novedad para nosotros, es sinónimo de apriete. Y entre otras cosas, por eso los moyanos la emprenden contra nosotros, porque nosotros, no voy a decir que fuimos los únicos, pero quizá sí fuimos los únicos que venimos siguiendo de manera integral a Moyano con el tema de la administración fraudulenta, el lavado de dinero, el enriquecimiento ilícito, los medicamentos, los troqueles de medicamentos oncológicos que trucharon, la asociación ilícita para defraudar a Independiente, la administración fraudulenta de la obra social que está en Comodoro Pi, y muy pocos hablan de eso. Y ahora se le suma este apriete. Los videos que vamos a mostrar dentro de un ratito en la cornisa son realmente muy ilustrativos. Apriete, mentiras sobre la información. Vamos a mostrarte cómo Pablo Moyano miente sobre los empleados de logística que están afiliados a un sindicato distinto. Te vamos a mostrar todo eso. Pero veo que en el Zócalo está la información de último momento y yo quiero saludar desde acá a Silvina Martínez, después vamos a hablar con ella. Acaban de imputar a 3 personas que nos amenazaron hace unos cuantos días. Lo hizo un fiscal, lo llevó a la justicia penal y yo quiero decirle que cuando presentemos los argumentos y el detalle de eso, acaba de salir una nota en La Nación.com, en La Nación Online. Imputaron al diputado kirchnerista Tailade por amenazas a nosotros. Pero no solamente lo imputaron a Tailade, también imputaron a un señor, que ahora lo podemos decir con todas las letras, nombre y apellido. Se llama José Luis Colombo y es el yerno de Ernesto Clarence, un coimero confeso en la causa de los cuadernos de la corrupción. Repito, José Luis Colombo, yerno de Ernesto Clarence, coimero confeso en la causa de los cuadernos de la corrupción y vinculado a Lázaro Báez por otra de sus empresas. Y también a la persona que dibujó una imagen nuestra, agarrándose de los barrotes, dentro de la cárcel. Después, cuando analicemos junto a Silvina Martínez, que fue la que hizo un trabajo espectacular, el dictamen del fiscal, van a ver por qué es tan importante desde el punto de vista del precedente que puede sentar. Y no solamente porque de alguna manera nos haya beneficiado a nosotros esta imputación, sino porque va a beneficiar el ejercicio libre y crítico del bendito y querido oficio del periodismo. Vamos a hablar de eso dentro de un ratito nada más. Y en el editorial de las 8 tenemos ya el título preparado. A Cristina no le importa nada, ni siquiera, y vamos a explicar por qué, que el presidente Alberto Fernández cumpla su mandato en tiempo y forma. Además vamos a tener al presidente de Uruguay, qué envidia sana que da, cómo está gestionando Uruguay la economía, las decisiones, la pandemia, qué envidia sana que da. El presidente de Uruguay, el vicejefe de gobierno y ministro de Seguridad Diego Santilli, Martín Tetaz, Guadalupe Vázquez, Federico Andajasi, María Julia Oliván, y tenemos 2 informes que yo no puedo adelantar todavía, que yo les pido que a partir de las 8, un poquitito antes de las 8 vamos a arrancar, nos vengan a ver porque realmente es para... Yo lo recomiendo, por lo menos lo recomiendo. La producción de La Cornisa lo recomienda. Sé que tiene una entrevista ahora y en todo caso nos volvemos a encontrar dentro de un ratito, ¿sí? Claro, muy bien, te estaremos esperando. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias a ustedes. Efectivamente nos vamos a hablar con Hernán Lombardi porque esta semana presentó junto a otros 8 dirigentes de Juntos por el Cambio un libro en el que se habla, por ejemplo, de las cosas que unen hoy a Juntos por el Cambio. Muy buenas noches, Hernán Lombardi. Agustina Girón lo saluda. La primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que une hoy a Juntos por el Cambio?
Mira, el libro fue una iniciativa de todo lo que habíamos publicado, de Silvia Giudici, Federico Pinedo, Laura Alonso, bueno, de todos, Eduardo Amadeo, Pablo Tonelli, todo lo que habíamos publicado fue una iniciativa que llevó adelante Silvana y me parece que tiene que ver con esto, con dar testimonio. Es decir, señores, acá estamos, esto es lo que decimos. Me parece que tiene que ver con una cosa muy importante que yo creo que hay que remarcar, que es la impresionantemente positiva actitud de la oposición, que a veces no se habla lo suficiente. Señores, en diciembre se votaron muchas leyes que probablemente no nos gustaban, pero se votó para darle gobernabilidad al gobierno. El tema de deuda externa, un tema crucial de la Argentina, la oposición está sosteniendo la posición argentina. Pues se podría negociar de otra manera, probablemente, pero hacia el exterior la oposición está con la posición argentina. Nadie puede decir lo siguiente: la responsabilidad de donde gobernamos territorios, sea Mendoza, sea la Ciudad de Buenos Aires, sea Jujuy, sea Mar del Plata, o sea Lanús, o sea Pinamar, se articula con los poderes provinciales y con el poder nacional. Por lo tanto, hay un ejemplo, y a veces no es respondido como corresponde. Y el silencio republicano de Mauricio Macri, que se mantiene en sus tres. Usted fíjese para meternos en tema. Le tira una andanada de críticas porque para la marcha del 9 de julio puso una banderita el presidente Macri en Twitter diciendo libertad. Sí. Y tuvo una andanada de críticas del gobierno. El gobierno nos dice canallas, nos dice cosas, a cualquiera que opina diferente lo ofende. Comparemos esa banderita con las 12 toneladas de piedra que nos tiraron en diciembre de 2017 por una reforma previsional, que a todas luces sería mejor que lo que le van a pagar los jubilados ahora. Lombardi, Entonces, a mí, sí. le quería preguntar puntualmente, a partir de la interna propia que hay en el gobierno, que aparece visible por un montón de hechos, que hemos descrito al principio de este programa, ¿usted cree que además está en riesgo, está en juego la libertad de expresión con la idea de criminalizar al periodismo de investigación, por ejemplo? Bueno, hay muchas malas señales. Nosotros vivimos, y yo lo digo siempre orgulloso, los 4 años de Mauricio Macri, vivimos una libertad de expresión increíble, muy merituada en la Argentina y en el mundo, lo que se vivió durante estos 4 años. Todo el mundo tenía la plena libertad de expresarse. Ahora hay retroceso, recién lo decía Luis Majul, hay amenazas, sale el mismo jefe de gabinete por momentos a torear, abro comillas, periodistas. El mismo presidente de la Nación también lo hace. A mí me parece que nosotros necesitamos serenidad. Cuando uno lo escuchaba a la calle Pou esta semana, que fue una noticia de la semana, evidentemente, uno dice, básicamente, le gustan las políticas públicas de lo que está pasando en Uruguay. Yo lo he dicho en la cornisa hace 2 o 3 semanas. No me muestren Brasil, muéstrenme Uruguay, señores, muéstrenme Uruguay. Pero además, no solo lo que se hace, la serenidad. Y yo te voy a decir una cosa, Hugo, que para mí es clave. Una de las grandes cosas que genera hoy intranquilidad y angustia es lo que acaban de mostrar ustedes esta semana. El fuego amigo entre el mismo gobierno. Nosotros le tenemos que decir al gobierno, señores, ustedes tienen que tener la unidad del oficialismo. Nosotros no se preocupen, la unidad de la alternativa está asegurada. Pero, ¿y por qué? ¿Y por qué insisto en eso que a veces yo sé que a veces es contraintuitivo, pero nosotros queremos que se pongan de acuerdo, que se pongan de acuerdo el presidente y la vicepresidente, porque es mejor para la República, porque el gobierno gobierna, el gobierno tiene que gobernar, y nosotros tenemos que ser la alternativa. Un país que se quede en el juego democrático sin alternativas se pone riesgoso. Entonces, cuando vos ves ese nivel de fuego amigo, digo, la gente se preocupa con toda lógica, porque el oficialismo, y lo digo claramente, y lo dije la verdad que a las 3 horas de ser designado el candidato en ese momento, Alberto Fernández, por Cristina Fernández, hace ya 15 meses, creo yo. El oficialismo tiene que ser, puede ser diverso, pero tiene que actuar articuladamente. El oficialismo no se puede ni se debe desdoblar. El peronismo tiene mucha tradición en esto, que ocupa simultáneamente el rol del oficialismo y cuando las cosas ven malas quiere ser el rol de la oposición. Eso es lo que hizo Cristina Fernández esta semana. Ustedes contaron recién 6 o 7 anécdotas. La señora Bonafini, el señor Hugo Moyano, la señora Cristina Fernández retuiteando un artículo muy crítico de Página 12 de Alfredo Zayat. Sí. Cuando ven que las papas queman,
quieren ser oficialismo y oposición al mismo tiempo, y eso altera las reglas básicas del sistema republicano. El gobierno gobierna, nosotros generamos una alternativa, pero lo mejor que puede pasar es que ellos articulen sus propios problemas. Correcto. Hablando justamente de las diferencias internas, esta semana también se habló mucho sobre las diferentes posiciones que hubo por parte del presidente Alberto Fernández respecto a la situación en Venezuela. Y esto se lo pregunto como una persona que justamente sabe de medios. ¿Qué opinión le merece este llamado, ¿no?, que hizo Alberto Fernández a Víctor Hugo Morales en el medio del programa, ¿no? ¿Qué impresión le da? Mira, yo lo escuché y te digo francamente, no quiero cargar las tintas, pues la gente está llena de angustia. Pero la palabra pública, particularmente, obviamente, la palabra pública de los gobernantes, construye república. La palabra pública construye instituciones. La palabra pública construye calidad institucional. Verlo al presidente prácticamente pidiéndole disculpas al señor Morales y a la señora García y aclarando lo inaclarable, porque era como decir, ¿por qué le tenemos...? Y a mí me parece bien que se expliquen las acciones de gobierno, pero me parece muy... penoso, digamos, que era como que se olvidaba quién era el presidente, quién mandaba y quién no mandaba, ¿no? La verdad que no fue bueno. La palabra pública, insisto, es respetable. Yo puse ahí, recordaba un soneto de Borges que recomiendo, lo que Proteo. Proteo es un héroe, un dios de la Odisea, semidios, que cambiaba de cara según el que hablaba. También podríamos buscar un ejemplo más reciente, la película, no tan reciente, estoy viejo, la película Selig de Woody Allen, que Woody Allen se iba transformando, se hablaba con un francés, era un francés, si hablaba con un gordo, era un gordo. Esto no está bien. La palabra pública construye y fortalece las instituciones. Correcto. Lombardi, y hablando de palabra, el presidente dijo que no conocía bien el conflicto del bloqueo de Moyano a Mercado Libre, que además es muy impopular y suena ilógico porque allí se transportan cuestiones esenciales en medio de la pandemia. ¿Qué opinión tiene? Bueno, de nuevo, a mí me parece que el gobierno tiene que recuperar la serenidad, tiene que buscar su propia unidad dentro de la distinta coalición que tiene. Nosotros, está muy bien que busque unidad, porque lo que peor que puede pasar, insisto, es este desdoblamiento. Claro, si vos le decís a Moyano, que es un sindicalista ejemplar, porque esto pasó hace 2 meses, le decís a Moyano que es un sindicalista ejemplar, que es el ejemplo del sindicalismo argentino, y bueno, está bien, entonces así estamos, ¿no? Porque entonces después, ¿cómo le decís, señores, ustedes están bloqueando? Claro. No profundiza un poco esto. Sin un conflicto sindical expreso. El Ministerio de Trabajo no actuaba porque ni siquiera había un conflicto sindical. Había lo que se llamaba, y se llama en los 70, y se llama técnicamente, medidas de acción directa. Copamiento de la salida de una fábrica. Entonces, esto no puede ser. Los conflictos, es lógico que haya conflictos, siempre hay conflictos en una sociedad, pero tienen que ser resueltos, sometidos a derecho, no sometidos a la fuerza. Esto es malo. El presidente está informado. Bueno, también se va y se viene con el tema Vicentín, pero insisto, nosotros estos son anécdotas, y las anécdotas todas confluyen y construyen un todo. El todo tiene que ser, señores, lo que hoy tendríamos que pedir para evitar la zozobra y evitar la angustia, que el oficialismo esté lo más articulado posible. Entiendo. Porque si no, esta idea antidemocrática de desdoblarse, siempre en la Argentina ha tenido malas experiencias. Lombardi, este es el especial coronavirus, así que lo quiero llevar por un momento al tema cuarentena. Esta semana un grupo de epidemiólogos criticó justamente la gestión de lo que es la cuarentena y también la rigidez que tuvo a través de una serie de preguntas. Y hay una que me gustaría citársela porque dice frases fuertes, y cito: ¿podría haber otros fines detrás de la suspensión de los derechos de las garantías constitucionales con afectación de la Carta Magna? Son palabras fuertes. ¿Usted coincide, cree que hubo una afectación de la Carta Magna? No, yo creo que desde el primer momento dijimos que esto tenía que resolverse en el marco de un triángulo conceptual, cuyos 3 lados eran la salud pública, el trabajo de los argentinos y el mecanismo institucional y la separación de poderes de la República. Yo creo que efectivamente es el único país del mundo donde la justicia está de feria. Esto es grave. Donde el Parlamento, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tiene un funcionamiento anómalo. Digo, ya pasaron 120 días. ¿Cómo no vamos a poder resolver esto? ¿Cómo no vamos a poder resolver esto? Porque, insisto, es el corazón de la República. No estamos hablando... Y a veces yo sé que en la Argentina cuesta
nos ha costado históricamente, quizás todos los vaivenes que tuvimos del 83, antes del 83, mejores instituciones y mejor calidad de vida. Entiendo. No cuesta, yo siempre, mira, yo tengo dos sellos puestos en la frente. Uno es mejor instituciones y mejor calidad de vida. Y segundo, hay que nivelar. Esto es una sociedad muy injusta. Pero hay que nivelar para arriba, nivelar para abajo. Hay que nivelar para arriba. Entonces, haber tenido baja calidad institucional estos meses hace que hayamos tenido peores soluciones. O por lo menos, no sé si optamos por las mejores. Y poco se contribuyó. Para todos los que decíamos una voz alternativa, inmediatamente ponían, era la anticuarentena. Lombardi, le agradecemos muchísimo por este tiempo con nosotros. Les agradezco. Gracias, Hernán. Ahí está, Hernán Lombardi, entonces, ex titular de Medios Públicos, quien hablaba con nosotros. Y nos vamos a hablar con Margarita Stolbizer, una dirigente muy importante que siempre tiene mucho para decir. Margarita, buenas noches, gracias por estar. Y la pregunta es directa. ¿Gobierna Alberto o gobierna Cristina Fernández luego de una semana con contradicciones del gobierno? A ver, no tengo duda que hay no solamente una fórmula que gobierna, sino que hay un acuerdo precedente. Yo no tengo ninguna duda que las cosas que se están haciendo forman parte del acuerdo y de los condicionamientos, incluso que recibe Alberto Fernández desde el momento que Cristina Fernández es quien lo unge a él en esa candidatura. Así que yo creo que esto forma parte de un acuerdo, porque a veces en esa tentación como de tirar responsabilidades para el lado de la señora de Kirchner, lo eximimos al presidente de responsabilidades, ¿no? Como si él fuera un ingenuo manejado. No, la verdad que para llegar al lugar al que llegó, hubo y existe obviamente un acuerdo entre los dos, que muestra a veces diferencias de estilo, pero en definitiva gobiernan los dos en conjunto. Margarita Agustina Girón la saluda, muy buenas noches, gracias por hablar con nosotros. Hay una situación que tiene que ver con Lázaro Báez, ¿no? Porque finalmente se demoró su salida de la cárcel porque no se le bajó el precio de la fianza. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Lázaro Báez va a terminar saliendo de la cárcel o no? Mire, sinceramente yo le resto importancia, porque en definitiva no sale libre, sale a cumplir la prisión domiciliaria en otro lugar, digamos, en su casa. Y esto es sin ninguna duda una flexibilización de las condiciones de detención, de prisión que tiene Báez. Ahora, sinceramente a mí me preocupan otras dos cuestiones. Una es, no me preocuparía tanto dónde está Báez, sino dónde están los otros procesados imputados en las mismas causas que Báez. Por ejemplo, la señora presidenta del Senado. ¿Es eso mucho más grave que dónde va a estar preso Báez? Porque lo cierto es que Báez es una persona investigada por delitos que se cometieron a partir de los privilegios que le concedió el presidente Kirchner en el ejercicio de las presidencias. Y el otro tiene muchísima preocupación es sin ninguna duda el funcionamiento de la justicia. Porque acá el gran problema es que cada vez vamos como perdiendo la expectativa de que en algún momento pueda existir una condena en las causas de corrupción. Entonces me preocupa eso, como demora y como cuestión grave y de fondo. Sobre eso quería preguntar, porque se cree que esta semana el presidente manda un proyecto de reforma judicial y además aparecen algunos movimientos en la justicia federal para cambiar jueces dentro de lo que algunos denominan un plan de impunidad. ¿Puede prevalecer ese plan si es que existe? A mí me preocupa mucho cada vez que se habla de un proyecto de reforma judicial que el Ejecutivo va a enviar al Legislativo. Hay sin ninguna duda una gran necesidad de una reforma en el funcionamiento del Poder Judicial, sin duda, Ahora, lo que no puede es esta reforma redactarle al Poder Ejecutivo sin haber convocado una mesa de discusión en la que siente a los jueces y a los fiscales para discutir cuál es la reforma que ellos después van a tener que aplicar o que se les va a aplicar a ellos, ¿no? Sobre todo porque no hay entonces una coincidencia en el diagnóstico. Si yo tengo que decir cuáles son los problemas que yo veo en el funcionamiento de la justicia, diría la lentitud, la falta de eficacia, la poca transparencia. Ahora, eso que yo considero los déficits del funcionamiento de la justicia, ¿sirve esa reforma que están haciendo? Entonces, cuando yo creo que la reforma no responde a un diagnóstico y a los problemas reales, me queda naturalmente la legítima sospecha de que lo que buscan es otra cosa y eso podría ser la impunidad.
Stolbizer, la llevo por un momento a la muerte de Fabián Gutiérrez, porque hay un dato curioso, ¿no? El principal imputado dijo que estaba queriendo buscar la plata de la corrupción que tenía Gutiérrez. Un dato por lo menos curioso. Sí, yo, digamos, me quedaría con lo de la plata porque realmente a mí me ha parecido una situación tan pero tan escandalosa. No me quiero meter en los móviles del asesinato realmente ni en las responsabilidades porque no conozco la causa y obviamente que no lo puedo hacer. Ahora, lo que a mí me ha causado realmente una sensación de escándalo tremenda, como pasó ya con Muñoz, que murió también y al que se le descubrieron millones y millones en el exterior, en Estados Unidos. Bueno, este hombre, Fabián Gutiérrez, tenía 35 autos de alta gama, más de un auto para andar por día en el mes, ¿no? Unos de riqueza, que es una riqueza no habida con el trabajo, es la riqueza resultado del robo que anheja la Argentina, y esto es el resto. Tenía un secretario, como eran los restos de José López, los restos de Muñoz. La verdad que podrían tener los jefes, esos que como secretarios exhiben semejante nivel de enriquecimiento. No sé si pudo leer o pudiste leer el fallo de la sala en donde se habla que todos otros secretarios que rodearon al kirchnerismo se enriquecieron y que las pruebas están a la vista, que son los millones y cuentas y bienes, etcétera. Ahora, hubo en las últimas semanas también un embate contra el periodismo de investigación, presentémoslo así sintéticamente. ¿Hay riesgo de criminalizar esa tarea e incluso el de la expresión? El periodismo de investigación molesta y me parece que eso es bueno y eso debería llenar de orgullo a los periodistas de investigación, que es molestar siempre al poder. Lo que no es bueno es cuando se pone al servicio de determinadas causas o de determinadas personas. El periodismo de investigación es imprescindible, es bueno que moleste, que incomode y debe ser siempre sin diferentes estándares según sea el que gobierna. Me parece que lo importante es eso, es poner siempre la misma vara y que además de investigación sea independiente, ¿no? Hay personas que han dicho que sienten que hay un riesgo en lo que es la libertad de expresión. ¿Usted coincide? La verdad es que no comparto, digamos, muchas de estas posiciones tan fundamentalistas. Les digo, en este momento me hace cada vez más ruido cómo se va profundizando en la Argentina la grieta, la polarización extrema. Creo que los medios de comunicación deberían contribuir a lo contrario y no a profundizar esa grieta. No salgo de este país argentino. Yo no entiendo hoy posiciones que se sostienen desde algunos sectores de la oposición, tampoco están a ningún lugar. Prefiero la... Se escucha un poco entrecortado. Perdimos la comunicación con Margarita Stolbizer, a que siempre nos encanta escuchar por su tono, por la manera y por sus denuncias. Recordemos que ha sido una de las dirigentes, junto con Elisa Carrió, Pablo Oliveto, Graciela Ocaña, digo, mujeres concretamente, que se han atrevido a presentar denuncias que la justicia parece por momentos demorar, porque recordemos que el problema está ahí, parece en la justicia federal, pero atención, porque esta semana hubo novedades, incluso el Tribunal Oral Federal número 4 no le concedió la prisión domiciliaria que parecía haber obtenido Lázaro Báez, así que hay muchos datos en la justicia que hay que seguir con atención. Por supuesto, comentábamos, Agustina, más temprano, la idea de instalar otra verdad. Y está Luis también para, por supuesto, sumarse en esta previa. Ya arranca La Cornisa, es un programón. Luis, hay de todo hoy, ¿no? Muy bien. No, yo recuerdo sobre Margarita. Margarita publicó un par de libros muy, muy fuertes. Y recuerdo cómo calificó Cristina Fernández de Kirchner a Margarita. Por supuesto que nadie quiere la grieta, pero Cristina le dijo a Margarita, hija de... Y no sé si además le agregó el gorda, hija de... El problema con ese material de Cristina, una escucha judicial, repito, judicial, legal, de un expediente, que se tomó de un expediente, es que la muestra tal como es. Por eso le molesta tanto. Ese es el problema, con los periodistas de investigación, con los diputados que denuncian. Nosotros en segundos más vamos a empezar La Cornisa, pero quiero mostrarle a ustedes también, a Agustina y a vos, Hugo Machiavelli,
me dirás cuando hacemos el cierre de especial coronavirus, Nico, este papel, porque es el papel de un fiscal, de un ministerio público, de un magistrado, que decide imputar a Tailade y otros por amenazas contra nosotros. Hay que explicar, ¿dónde? Acá, ahí, acá, ahí está. Hay que explicar una vez más que a nosotros no nos mete miedo esta gente. Sí hay que denunciarla porque no queremos naturalizar que nos insulten, que nos descalifiquen, que nos amenacen y que no nos dejen trabajar en paz. Yo, cerquita de las 9:20, cuando termine de hablar con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, voy a hacer un editorial que tiene que ver con esto. Imputaron a uno de los diputados más violentos, ultra kirchnerista, al yerno de Clarence y al señor que hizo la imagen de nosotros dentro de la cárcel. Y eso es una muy buena noticia, no para nosotros, sino para vos, que estás del otro lado, siguiéndonos y prestando mucha atención a lo que quieren hacer y a lo que quieren ocultar. Los despido, hicieron un gran programa. Agustina y Hugo, ¿quieren agregar algo más? Agustina. No, muchas gracias. Agradecemos también que puedas sumarte a este espacio porque, por supuesto, nos interesa tu opinión y por todo lo que ha sucedido esta semana. Muy bien. Sí, es importante. Es importante, Luis, que se preste atención a estas amenazas y que la justicia pueda actuar de manera independiente, no bajo intereses parciales. Bueno, y ¿saben por qué, no? Porque, y ese es el título de mi editorial ahora mismo en cuanto hagamos la apertura. Porque a Cristina no le importa nada. Pero cuando te digo que no le importa nada, no le importa nada, de nada, de nada. Solamente ella. Vamos.